Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, saludándote este día miércoles. Ya gracias a Dios, vulgarmente como le decimos, ombligo de la semana, pues ya estamos a la mitad de esta semana, gracias a Dios. Y también pues le damos muchas gracias por el don de la vida, por lo que nos ha permitido hacer y también lo que no hemos podido hacer. También damos gracias a Dios pues por este día y por todo lo que el Señor nos permite hasta el día de hoy, hasta la hora de este día, que ya estamos pues prácticamente por el término de este día, unas escasas que serán, por lo menos aquí en la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Ya en algunos otros lugares, pues seguramente ya están estrenando el día jueves. Pero mientras aquí en Tijuana, día miércoles 25 de agosto, siendo las 9 de la noche con 13 minutos. Aquí apenas, pues faltando todavía esas 4 horas para llegar al día jueves. Pero mientras tanto, pues vuelvo a repetir, dándole gracias a Dios por todo, lo bueno, lo malo, lo que el Señor nos ha permitido vivir en nuestra experiencia de vida, en nuestra vida cotidiana. Saludo con gusto a mis hermanos ahí en estos lugares hasta donde llega la señal de Monte María. Y por supuesto también a través de los diferentes medios donde ustedes, bueno, pues ya han descubierto esta señal de Monte María, sea a través de la página oficial www.montemaria.org, o a lo mejor si ya nos están escuchando en esta frecuencia de la 1470M. Muchísimas gracias a nuestros hermanos Radio Escuchas. Y bueno, pues con gusto también saludo a mis hermanos a través del internet, especialmente a nuestros hermanos ahí en esta red social de Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes que comparten día con día esta programación y bueno, literalmente comparten, ¿no? Estos programas que transmitimos directamente en vivo, pues claro, comparten a través de sus perfiles de Facebook o con otros también amigos de ustedes. Y bueno, pues nuestro número de WhatsApp es el 664-371-2369. 664-371-2369. Para que ustedes se comuniquen para con esta cabina de Monte María vía WhatsApp. Y bueno, pues también seguramente por ahí estaré ya subiendo este video a el canal de su servidor, Fray Sergio MJM, en este canal de YouTube, la plataforma de YouTube. Más adelante, ¿verdad? Por ahí va a quedar más bien grabado este video, este programa, en ese portal, en ese canal de YouTube, en el perfil de su servidor, Fray Sergio MJM. Así es como lo pueden encontrar. Y bueno, pues una disculpa por no haber estado con ustedes días pasados o día pasado, el día de ayer más que nada, ¿verdad? Pero bueno, parte de nuestra misión que el Señor nos encomienda y tratando de cumplir, tratando de, sobre todo, poner en alto las almas. Es decir, que nuestro objetivo no cambie, que nuestro objetivo siempre sea el único, la salvación. Ese objetivo por el cual nos invita a ir al rescate de todas las almas, a poder de alguna otra manera pedirle esa fortaleza a Dios y que en nosotros haya una docilidad para enseguida poder agradar a Dios haciendo la voluntad que Él nos pide.
sobre todo pues en las almas que muchas de las veces descuidadas. ¿Por qué? Porque no hay pastores, porque no hay esos fieles feligreses, el pueblo de Dios que todavía no ha despertado del sueño que el mismo enemigo seguramente le tiende a través de las pasiones, de las apetencias humanas, a través de los vicios del propio pecado. Ojalá que en ustedes haya siempre un ardor por las almas, un interés por la salvación de las almas. Vámonos pues a este pequeño primer segmento que es el santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos, estamos con ustedes. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San José de Calasanz. 5 hermanas y 2 hermanos fueron los vástagos del matrimonio de Pedro Calasanz y María Gastón. Pertenecía a una familia venida a menos. Desde muy niño empezó a desempeñar el oficio que viviría durante toda su vida y aún después de muerto, continuaría ejerciendo por medio de sus hijos religiosos de las escuelas pías, la educación y la enseñanza. Concluidos los estudios de su pueblo, pasó a Estadilla y después a Lérida, donde se graduó en ambos derechos a los 20 años. De Lérida pasó a la Universidad de Valencia para ampliar estudios. José vio que el Señor le llamaba para ser sacerdote y para gastarse en bien de la humanidad. Muere su hermano mayor y su padre le ruega que contraiga matrimonio y sea él el que herede el mayorazgo familiar. Pero José desea consagrarse al Señor y cae gravemente enfermo, y su padre cede a su petición y queda sano. Continúa preparándose para el sacerdocio, siendo ordenado el 17 de diciembre de 1583. Llevaba una vida de mucha oración y de gran caridad para con los enfermos. Se entregó sobre todo a cuidar de los niños más pobres. Les instruía, les alimentaba, les enseñaba el catecismo, los llevaba a la iglesia. Para ellos fundó una escuelita y varios colegios después. Este sería el primer germen de las escuelas pías que tanto bien han hecho y siguen haciendo en todo el mundo. Pudo morir en paz con la aprobación de la orden que fundó. Era el 27 de agosto de 1648. Otros santos de hoy: Luis, Eusebio, Vicente, Ginés, Gregorio. Muy bien, bueno, pues excelente, estamos de regreso. Gracias a todos ustedes que están con nosotros todavía compartiendo, bueno, pues este programa de Buenas noches, buenas noticias, la nota blanca en la información. Y bueno, pues acabamos de escuchar ya lo que es el santoral que corresponde a este día, miércoles 25 de agosto. Ahora vamos a escuchar en este siguiente segmento el evangelio que corresponde a precisamente a este mismo día. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas!
porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo estaba en la etapa de la adolescencia y parte de mi juventud, y en lo que fue, aquí se le llama en México secundaria y preparatoria, a ese grado de estudio, ¿sí? Que es secundaria cuando eres adolescente, ¿sí? De 12, 13 hasta los 14 y 15 años de edad, ¿verdad? Normalmente, ¿no? Ya que, bueno, pues hay algunos que todavía como que les gusta mucho la escuela y pues parece que se quedan en el mismo año, ¿verdad? Pero normalmente terminas la secundaria a los 15 años. Y bueno, pues hay algunos que en el tránsito de la adolescencia para la juventud, 16 en adelante, bueno, pues también pues los van cumpliendo, ¿verdad? 15 años, a lo mejor ya pasó a prepa, pero ya está muy cerca de los 16 para estar en preparatoria. En fin, bueno, pues me tengo en ese detalle de mi juventud porque nosotros como jóvenes, bueno, en aquel tiempo, ¿no? Ahorita pues ya no tan joven, pero bueno, pues ahí pónganse cada uno en su lugar, cuando éramos jóvenes y también estas nuevas generaciones. Teníamos nuestro lenguaje y creo profundamente que hoy tienen su propio lenguaje, que bueno, pues las nuevas generaciones tienen su propio lenguaje y yo no les entendería. ¿Por qué? Porque no son mi generación. Sin embargo, yo todavía recuerdo algunos lenguajes, conceptos que nosotros mismos nos formulábamos, ¿sí? De acuerdo a la moda, de acuerdo al ambiente que había en aquel entonces, ¿no? Y uno de esos conceptos o frases que nosotros creábamos, pues conforme a la vivencia de esos tiempos, de esos momentos, ¿verdad? Una de esas fórmulas que creamos fue el famoso concepto y palabra, el volteabanderas, ¿sí? El volteabanderas, así decíamos nosotros, ¿sí? Más conocido, yo creo, por muchos otros, ya más adultos, como doble cara, ¿sí? El volteabanderas era el doble cara, ¿sí? El que jugaba con dos equipos, pues, a la vez. El que aparentaba hacer algo, pero en el fondo era otra persona, ¿verdad? Era otra persona. Y mucho cuidado con ese tipo de personajes que aparentan ser algo, pero en el fondo son otra cosa y peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué tiene que ver este ejemplo con lo que la palabra de Dios hoy el día nos está enseñando? Pues tiene que ver precisamente con lo que Jesucristo les está diciendo a estos hombres, ¿verdad? A los fariseos. A lo que les trata de enseñar y educar, sobre todo, de formar conciencia y fe en ellos, de formar su intelecto, de formar su corazón y tratar de decirlos: están mal, están muy mal. Qué bueno, señores fariseos, que su primer objetivo sea la ley. Algo que tenemos que conocer de ellos y que muchos desconocemos es que efectivamente cada uno de nosotros, cuando escuchamos fariseos, digo, de los que ya nos hemos familiarizado mucho con lo que es la palabra de Dios, algunos sabemos perfectamente, algunos no tanto, pero sí hemos escuchado por lo menos pues que los fariseos no eran tan buenos, ¿verdad? Y por eso a veces nosotros prejuiciamos o nos nace un enojo por ellos, ¿verdad? Cuando los escuchamos: ay, sí, no hay que ser como ellos, el Señor los repudiaba y mira, y bueno, no los repudiaba, sino que se enojaba y pues los
trataba de educar, de enseñar, ¿verdad? Ay, sí, no hay que ser como ellos. Pero hay algo que sí, en lo personal, yo admiro de ellos, pese a que sí, no estoy diciendo ni justificando que sean o hayan sido más bien buenas personas, no. Simplemente creo que ellos sí tenían una, por lo menos, no sé, a lo mejor tuvieron más, pero por lo menos hasta la que yo comprendo a través de la lectura de Biblia, es de que ellos sí contaban con una característica que digo, wow, mis respetos. Tenían un defecto en esa característica, pero por lo menos sí había algo que decías, eran cumplidores, ¿sí? Eran cumplidores. Y es precisamente el cumplimiento de la ley. Ellos eran celosos de la ley. Celosos. Muy celosos de la ley. ¿Qué significa ser celoso de algo? Que lo cuidas, que lo proteges, que tú mismo procuras cumplirlo, ¿sí? Que tú mismo pones el ejemplo. Que tú mismo ejecutas tal cual esté una norma, un reglamento. Imagínate, para ellos la ley era lo máximo. Y para ellos era, wow, algo sagrado y decir, la ley lo dice, eso es lo que tengo que hacer. Solamente por ese aspecto es que yo sí me admiro, ¿no? Porque muchos católicos, por ejemplo, con los 10 mandamientos, sinceramente no tenemos mucho celo. Sabemos que están, sabemos que nos indican ese buen camino que nos incursiona precisamente al camino de Dios, que nos incursiona a la buena formación cristiana católica, pero muy pocos somos celosos de nuestras propias leyes cristianas católicas. Muy pocos somos celosos de esta ley del amor, por ejemplo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Somos celosos? No. ¿Por qué? Porque nos gusta coquetear con el enemigo, juguetear con el pecado, ¿verdad? Embarrarnos entre el fango y el lodo tan apestoso de nuestros vicios, nuestras apetencias humanas, y ahí es donde quebrantamos las normas, los mandamientos, ¿verdad? El decálogo se le llama también, los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Interesante, pues, tan solo en esa primera parte, admirar cómo ellos tenían un celo por la ley. Pero, obviamente, aquí viene el pero, ¿verdad? Esto sí ya no les admiro y ni quisiera imitarlo. Lo que sí ya no es, por ejemplo, efectivamente, los fariseos tenían un celo por cumplir la ley. Oye, hoy es sábado, no puedes comer, chato, hoy es sábado, no lo puedes hacer. Pero lamentablemente, ¿a quién se lo decían? A veces eran personas, es decir, personas, me refiero a ese prójimo. ¿Qué significa prójimo? El próximo, ¿sí? Que de alguna otra manera, pues, a lo mejor ese era el único que iba a comer durante ese día, que a lo mejor no tenía más que comer más que eso y lo obtuvo ese día. Entonces, en los fariseos había efectivamente una cercanía al 100% con la ley, pero lamentablemente había un alejamiento con las personas, ¿sí? Había una falta de comprensión a las personas. No había una cercanía a las personas. No eres igual que nosotros, hazte para allá, ¿sí? Hacía distinción. Hacían esa división, ¿verdad? Tú no perteneces a nosotros, hazte para allá, ¿sí? Porque tú no cumples esto, castíguenlo porque no cumplió la ley. O sea, les importaba más la ley que la persona. Y muchos de nosotros caemos a veces así como en ese juego, en esa jugarreta de tomar literalmente la palabra de Dios y también llegar a causar en nosotros un enojo, ¿verdad? De que cuando escuchamos ciertas injusticias empezamos a caer en un enojo. Ay, no, estos fariseos como eran, qué malos. Empezamos a tirar un sinfín de comentarios. Y a lo mejor no nos damos cuenta que posiblemente, ¿qué tal si estamos en el caso de lo último que menciona el Evangelio? Fíjense bien lo que dice el Evangelio al final, la parte final. Dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, decía nuestro Señor Jesucristo,
porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo, fíjense lo que decían los fariseos, si hubiéramos vivido en tiempo, dicen los fariseos, de nuestros padres, nosotros habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en el lugar a veces de la época de Jesucristo? Ay, no, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera negado al Señor. Ay, si yo hubiera visto que al Señor le estaban latigando, yo me hubiera intervenido y me hubiera puesto en medio de ahí para que a mí me latigaran. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ay, no, y que si le estaban haciendo, no, yo lo defendería. Yo gritaría, aunque me mataran, no importa. Estamos de alguna otra manera quizás un poco fuera, ¿no?, de conciencia o de realidad. Cuando llegamos a comentar este tipo de actos, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que reconozcas que el Hijo de Dios es precisamente tu Señor y tu Dios. Y qué bueno que nazca de ti dar la vida por el Señor. Qué bueno, no estoy cometiendo sarcasmo ni burlándome. Qué bueno, qué padre. Pero yo te diría, te aseguro, no hay necesidad de que bajes, o más bien de que te pases a un tiempo atrás. No hay necesidad de que transcurra el tiempo atrás y que tú viajes por el tiempo y defiendas a Cristo nuestro Señor. Estoy seguro que no hay necesidad de eso. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo que nosotros creemos profundamente todavía se encuentra entre nosotros. Todavía se halla entre nosotros. ¿Y sabes dónde está? Está principalmente en tu prójimo. En tu hermano, en tu hermana, en tu padre, en tu madre, en tus hijos. Y sobre todo, en tus enemigos. Sobre todo en ellos. En el que tú mismo has caído en el concepto que el mundo te ha presentado. Y que por tus impulsos de enojo, de egoísmo, de rencor, de resentimiento, has aceptado con mucho cariño ese concepto que se llama enemigos. Te repito, no hay necesidad de recorrer el tiempo atrás para ir a defender a Cristo. Lo puedes hacer en esos precisos momentos. A menos que, bueno, te quieras parecer a los fariseos o a los escribas, que mostraban un rostro, pero en el fondo eran otro. No sé si has visto las esferas, así se le llama aquí en México, las esferas. Esas bolitas decorativas de cierto material que ponen por ejemplo, muy, muy simbólicamente lo ponen en los árboles navideños, ¿sí? Esferas, así se llaman. Y ¿sabes cómo son esas esferas, no? Brillantes, hermosísimas. ¡Wow! Hay unas hasta de brillantina. Bellísimas, bellísimas. Sus colores tan llamativos, tan estéticos, cautivan tu vista y te maravillas de sus múltiples colores, o aunque sea de un solo color, pero brillante, hermosas. Y que tú decoras y te maravillas al decorar tu árbol navideño. Pero yo te pregunto, ¿cómo son por dentro esas esferas? Si te das cuenta, no pesan mucho y con facilidad se pueden romper. Pero precisamente cuando se te llegan a romper, te das cuenta que por dentro están vacías. No tienen nada. No tienen nada de maravilloso adentro. Por fuera sí, realmente están bellísimas. Pero por dentro están vacías. No hay nada que ver. A veces nos podemos parecer precisamente a unas esferas, ¿sí? En donde mucho hemos de presumir, mucho hemos de aparentar, de muy católicos, muy devotos o muy buenas personas, pero por dentro quizás necesitamos una formación como la que el Señor está enseñando a los fariseos y a los escribas. A veces necesitamos una palabra de verdad
como la palabra de Dios que nos instruye todos los domingos. Claro, espero que todos vayan a misa, ¿no? Y no se conformen por la misa a través de los medios. O no se conformen con, no, yo necesito ir a misa. Yo leo la palabra de Dios en mi casa. ¡Ay, qué bello, qué hermoso! Y seguramente la interpretas a tu manera también. Entonces, espero que en realidad nos estemos dejando formar, ¿no? Por el mismo Cristo, a través de lo que Él me enseña. Y te digo algo, no solo a través del primordial alimento. Hay 3 alimentos bellísimos, hermosos, nutrientes, primordiales, eso sí, les corresponde el primer lugar, que se le llama palabra de Dios, Eucaristía sobre todo, y la confesión. ¿Y eso dónde lo vives? En la misa. ¿Para qué? Para formarme, nutrirme, como lo que el Señor está tratando de hacer con los escribas y los fariseos. Tratar de educarles en la conciencia, en su corazón, para que tengan un alma, pues brillante, ¿no? Pura, limpia, sin mancha. Sin embargo, parece ser que fue un duro combate con ellos, ¿no? Parece ser que luchó demasiado y algunos, pues, se convirtieron, aunque no lo crean. Pero la mayoría no lo hizo. Y el día de hoy todavía existen fariseos corruptos en su corazón, corruptos en su mente y en todo su ser, que no saben dar justicia, que no saben dar palabras de verdad, que no saben dar amor. Todavía hay fariseos hoy en nuestros tiempos, aunque no lo creas. Fuera y dentro de la iglesia, este cuerpo místico de Cristo. Todavía existen esos fariseos que hacen aparentar al pastor del rebaño, es decir, al sacerdote, al obispo, al papa, que hacen aparentar a su mismo prójimo, que son un pan de Dios, que son una ternura, siendo que a veces acuchillan, ¿no?, por la espalda, sin avisarte, a través de las palabras hirientes, a través de la mentira, el propio pecado, a través de sus malos actos y conductas. Pero yo te puedo asegurar algo, que los fariseos, tanto de aquellos tiempos como los de ahora, nuestros tiempos, no son precisamente el mismo demonio. No lo son. Serán un instrumento del demonio, pero no son el propio demonio. Por lo tanto, yo te pediría que pensaras muy bien. Si tú no eres uno de ellos, entonces seguramente en nuestra mente se ha de venir un sinfín de ese tipo de personas, ¿verdad? Yo te pediría que por ellos realmente abogues, a menos de que te quieras parecer a ellos. Yo te pediría que por estos fariseos de nuestros tiempos intercedas, pidas por su conversión, no te quejes, no los pongas mal ante tu Dios, no critiques, no juzgues, no simplemente sientas coraje por estos fariseos que hoy en día existen. A menos, vuelvo a repetir, que te quieras parecer a ellos. Si realmente crees tú que los fariseos de nuestros tiempos deben ser evangelizados para que en ellos haya conversión en su corazón, en su alma, en su conciencia, yo te pediría que más que palabras existan hechos, ¿sí? Tu recta intención por orar por ellos, por su conversión, aunque nosotros muchas de las veces nos gana el coraje, el resentimiento por lo que nos han hecho, por lo que nos han de alguna otra manera pues pasado a hacer o pasado a tener, ¿no? Por lo que muchas de las veces nos han involucrado en cosas injustas. Yo te pediría que por estos nuevos fariseos que existen dentro y fuera de la iglesia, pidas por ellos, ¿sí? Y algo que quizás humanamente no podríamos realizar, por nuestras capacidades no podríamos realizar,
yo te pediría los ames y los perdones. En el nombre de Jesús solamente, porque humanamente no podemos, pero en el nombre de Jesús sí que podemos. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, a tus hijos, perdona a tus padres. Perdona a tu familia completa que te ha dado la espalda. Perdona a aquel pues que te ha herido ya por mucho tiempo y que a lo mejor te sigue hiriendo. O a lo mejor es poco tiempo, pero seguramente esa herida ha sido muy profunda y muy dolorosa. Yo te pediría que en el nombre de Jesús manifiestes primero el perdón de Dios antes que tu sentimentalismo, antes que tu protagonismo de mi dolor. Es que me hicieron, es que yo me siento. Sí, efectivamente. Yo no estoy justificando a aquellos que nos han hecho daño. Lo único que estoy tratando de hacerte ver es de que el Señor efectivamente reprendía, enseñaba con dureza, a lo mejor si tú quieres. Pero lo único que el Señor quería para estos hombres, para estos personajes, fariseos y escribas y sacerdotes, era la conversión de ellos. ¿Para qué? Para que se salvaran. Y yo te puedo asegurar que esta misma invitación hace Cristo para con nosotros. Que nosotros no seamos imitadores de fariseos, no seamos imitadores de falsos sacerdotes, no seamos imitadores de los escribas, pero que tampoco colaboremos con ellos, jugando el mismo papel, sino que tengamos realmente esa comprensión. Y que esa comprensión no nos lleve tan solo a, simplemente pasar por alto el mayor mandamiento que Dios nos ha presentado, que es la del amor. Porque el amor y el perdón solamente nos van a llevar a la vida eterna. Y quizás son de las herramientas que más ocupemos con los fariseos de nuestros tiempos, ¿no? El perdón, la reconciliación, el amor. Aunque te sigan haciendo daño, perdona. Perdona, porque te aseguro, es la única herramienta que se encuentra ubicada en el único camino que Cristo nos ha presentado para alcanzar la salvación. ¿Y cuál es ese único camino? Es Cristo nuestro Señor. ¿Recuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Él es el único camino. ¿Quieres sentir esa paz interior? ¿Quieres realmente sentirte libre de verdad? ¿Quieres encontrar esa sanación próxima y no tanto la del cuerpo, sino la que más hiere, la del alma? Acércate a Cristo y acércate con esas exigencias que Él presenta para alcanzar al reino de los cielos. ¿Cuáles son esas exigencias? Hacer la voluntad de Dios, es decir, no verme lo que yo quiera, lo que yo sienta, sino ver lo que quiere Dios. Pregúntale todos los días. Pregúntale todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Con la situación o con el día? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te aseguro que el Señor te va a responder, te lo aseguro. Pero también te recomiendo que no solo le preguntes, ¿qué quieres que yo haga? Sino también que le pidas la fortaleza, la ayuda necesaria de saber escucharlo. Porque muchas de las veces no sabemos escuchar por estar o obstruidos o simplemente distraídos por el gran ruido que se nos presenta en nuestra vida cotidiana. Ese ruido que muchas de las veces puede ser muy apetecible, muy antojable, como por ejemplo el pecado, nuestros vicios, nuestras apetencias humanas, nuestro rencor, nuestro egoísmo, nuestro resentimiento. Y por ello, no atender al llamamiento que Dios me está haciendo, no atender a las indicaciones que me está dando en ese momento. Y no sabemos identificar después en dónde se está manifestando. Yo te comparto, Dios se manifiesta primero en su Hijo Jesucristo. Y con esto te puedo hacer una pregunta. ¿Procuras comulgar todos los domingos? ¿Procuras llegar o
prepararte antes de comulgar, por ejemplo, confesándote en ese momento o llegar ya confesado para la celebración de la misa. Dios se manifiesta también a través de toda su creación, a través de las circunstancias que vivas. Yo te pregunto, ¿has aprovechado el bellísimo sacramento de la reconciliación, que no es más que el sacramento de la confesión? ¿Te has confesado? ¿O simplemente comulgas y tragas al Señor de la manera que comulgas sin haberte confesado? Por lo tanto, esto significa que comulgas en estado de pecado, y a veces pecado mortal. Y yo te digo una cosa, sea pecado mortal o sea venial, igual es grave, ¿sí? Y por supuesto, la palabra de Dios. Cuando llegas a misa, en realidad pones atención a las lecturas, a esa palabra que es viva, que te está hablando en ese momento. Y no es de que tengas que memorizarte la palabra, sino simplemente comprender qué es lo que Dios te ha dicho para ti. Todo esto nos llevaría a mantenernos en una entera comunión con Dios, en una entera relación con Dios, sin distracciones. Y no solo eso, sino que la entera relación con Dios a través de la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios, ¿qué crees? Te llevarían a tener una atenta escucha de lo que Dios está hablando en tu vida. Porque Dios te habla a través del prójimo también. Porque Dios te habla a través de la circunstancia que ahorita estás pasando. Porque Dios te habla a través de aquel hermano o hermana que te hace la vida de cuadritos. Porque Dios te está hablando por muchos medios. El problema es que no escuchamos o no sabemos escuchar. Y ya bueno, pues para terminar, tratar de comprender que esta escucha de Dios, que este hacer la voluntad de Dios, me llevaría entonces a ver más el alma que el cuerpo y sus propios actos. Más el alma que la persona que me cae muy gordo, que me cae muy mal, que me ha herido, que me ha ofendido, que me ha lastimado. Hoy en día lamentablemente se ha perdido, ¿verdad? Ya, por ejemplo, no solo el ver el alma, ya hasta ahora se ha perdido hasta la dignidad humana. Ya no hay dignidad humana, ¿sí? Entre, por ejemplo, la disque justicia que nos presentan las autoridades, por ejemplo, gente corrupta, que no les importa a los presos, por ejemplo, a aquellas disque autoridades que hay y tenemos en nuestras ciudades. ¡Ay, cuánto nos cuidan! ¡Guau, qué bárbaros! Pero siendo que muchas de las veces demuestran ser una cara, dicen por ahí sus famosos letreros grandísimos y lo que llevan pegados en sus vehículos, ¿verdad? Y sus unidades móviles de guardia y seguridad, justicia y derecho, sabiendo que son otra cosa, ¿verdad? Corruptos en sus corazones, viéndose a ellos mismos egoístas, que no les permite ver ni la dignidad humana, mucho menos el amor al alma. Es triste, es lamentable ver tanta corrupción en el corazón del hombre, que cae en el egoísmo, que cae en el rencor. Pero ¿sabes qué? Vuelvo a repetirte, no es para tener enojo con estas personas corruptas. No, es más bien para que recapacites y despiertes que el único que está detrás de todas estas personas, el verdadero enemigo, es el mismo Satanás, quien trae como títeres a aquellas personas que se dejan corromper. Yo te pido muy especial que en el día de hoy o durante tu vida cotidiana siempre tengas en oración a aquellos nuevos fariseos que hoy en día tenemos, no para que sean castigados,
Fíjate bien, hasta eso, ¿verdad? ¿Cómo es el camino de Dios? El Señor no te pide de que reces y ruegues para que ellos tengan siempre un sufrimiento, ¿no? ¿Verdad? O para que se vayan al infierno, no. Porque Dios nos ha mandado con una misión muy interesante. Rescatar a los enfermos, rescatar a los que están extraviados, ¿sí? Por eso te pido que a través de tu día a día, a través de tus oraciones diarias, también pongas a aquellos nuevos fariseos, corruptos de mente, cuerpo y corazón, y que hacen caer a otras personas. Y que pidas para que un día, ese último día de su vida, alcancen el sincero arrepentimiento y la oportunidad, por la infinita misericordia de Dios, de llegar a la presencia de Dios. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, que Dios nos ha encomendado. Nos ponemos también en la protección del manto de nuestra Madre Santísima, para que también llevemos a cabo esto que el Señor nos ha encomendado a través de nuestra vida cotidiana, de nuestras respectivas vocaciones. Hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, a cada uno de ustedes que está ahí en su celular, en su tablet, en su iPad, en su televisión. Muchísimas gracias. En su radio, por supuesto, por habernos escuchado, por habernos visto en este su programa Buenas noches, buenas noticias. Yo me despido de todos ustedes pues con este mensaje que el Señor ya ha inspirado a nuestro Padre Fundador, y que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María hemos compartido a lo largo de la programación de Monte María, recordándote que Dios es amor y te ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.